Con todos, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto y un gran honor poder estar acá con todos ustedes, poder conocerlos. Buenas noches. Bueno, buenas noches, buenas noches. Hoy vamos a tener un webinar que va a hablar acerca de todo lo que es el tema laboral. En este webinar vamos a poder conocer más acerca de todo lo que dicen las leyes laborales al día de hoy, de todo qué tan importante es. Buenas noches con todos. No sé, creo que no me han escuchado. Igual les doy la bienvenida a todos a este curso, bueno, a este webinar introductorio en realidad, en el cual vamos a poder conversar acerca de la legislación laboral al día de hoy y cómo esa legislación laboral realmente de ser conocida podría facilitarnos a todos, seamos trabajadores, seamos empresarios, nos podrían facilitar muchísimos problemas y sobre todo evitar conflictos. Entonces, gracias a todos por estar hoy acá. Vamos a comenzar. La primera pregunta que yo les voy a hacer a cada uno de ustedes, y quiero que esa respuesta la podamos concluir al final de todo lo que es esta hora de capacitación, es la siguiente. ¿Por qué es importante contratar personal en el marco de las leyes laborales? Hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en un país que realmente tiene muchos problemas de informalidad laboral. Es algo que no lo vamos a negar, es algo que es muy cierto. Y el tema de la informalidad laboral es decir, que no se paguen beneficios sociales, que no se pague el mínimo vital, que no se tenga contratos, viene a estar cuidado por entidades como SUNAFIL y como el Poder Judicial. ¿Quién escuchaba acerca de SUNAFIL? En varios de los videos, en varios de los videos que también subimos a YouTube, a Instagram, a las redes sociales, podemos ver que gran parte de lo que comentamos tiene mucho con el tema de la SUNAFIL. La SUNAFIL es la superintendencia que se encarga de fiscalizar que se cumplan los derechos laborales. De igual manera, el Poder Judicial. Entonces, estas dos son las entidades que se encargan de garantizar que todas las empresas cumplan con dar los pagos a los trabajadores y que estos pagos puedan estar de acuerdo a las leyes. Pero acá viene la gran pregunta, ¿por qué es importante que se contrate personal cumpliendo las leyes? Yo les diría la primera interrogante que viene a ser esta, pero esa interrogante viene a tener una respuesta probable, no es certera, porque eso lo vamos a descubrir al final de la exposición, viene a ser porque así te evitas muchos problemas laborales. Entonces, comenzamos. Yo acá les voy a mostrar directamente cuál es la consecuencia. Cuando yo les digo evitarme un problema laboral, acá les estoy dando el problema laboral. Esta es una resolución de multa de SUNAFIL a una empresa. En este caso, lo que ha pasado es que los están multando con 23.144 soles. Esa es una multa. Las propuestas de multas y las multas se aplican para empresas porque no pagaste el cumplimiento de una obligación, como puede ser no te pagaste las remuneraciones. Ahora, esto no solamente llega a la vía de SUNAFIL, sino también se va a la otra vía, que es la vía judicial. Y en esta vía judicial podemos ver que a la empresa, muy aparte de la multa, le guía a embargar cuentas. Y este es el monto de 40.217 soles por cada banco de empresa. Es decir, el Poder Judicial dice, como no le pagaste al trabajador correctamente, te voy a retener todo este monto de tus cuentas bancarias. Entonces acá ya tenemos dos situaciones que son muy lesivas para todo emprendedor, empresario que, bueno, tiene un negocio y se da cuenta que sus montos están retenidos. Entonces, este hecho es lo que puede pasar si es que una empresa no cumple con las leyes laborales. Y eso es lo que también tiene que tener en cuenta un trabajador porque así puede conversar con el empleador y poder solicitar que se cumpla. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si yo como empresa no cumplo con las leyes laborales? Puede pasar que me embarren las cuentas bancarias, puede pasar que me denuncien en la vía de SUNAFIL, en la vía de las redes sociales el día de hoy, que haga un TikTok denunciando a mi empresa, como ya pasó con esta empresa call center, que ya tuvo un montón de comentarios totalmente negativos y que bueno, gracias a ese tipo de video, la SUNAFIL ha fiscalizado a todas esas empresas de call center. Luego tenemos demandas en la vía laboral. Y no solamente las demandas son demanda laboral de pago de beneficios, sino pago de indemnizaciones. Tenemos desnaturalización de contratos, locación y determinados, impugnación de sanciones, pago de horas extras, feriados y otro tipo de demandas. Entonces acá
El primer punto que yo quiero comentar es, ¿por qué existen tantas multas en materia laboral? ¿Por qué existen tantas denuncias? ¿Por qué hay tanta informalidad? Yo les diría de todo este tiempo viendo laboral, uno de los principales motivos por los cuales existen tantos problemas con materia de trabajadores, y esto, curiosamente, es la materia, y acá les voy a lanzar un tip, es lo más sancionado a empresas. Si ustedes me preguntan de un porcentaje de cuál es la materia que más sanciones tiene para empleadores, es esta. Contrata una persona con un horario de trabajo, trabajando todos los días de lunes a viernes, le doy herramientas, le doy uniforme, tiene un logo de la empresa, tiene una firma, pero lo pongo como locador de servicios, o recibo por honorarios, o tercero, o órdenes de servicio. Entonces, este es el principal problema de todo empleador que contrata personas, pero no las contrata correctamente. Les indica que debe tener un contrato de locación. Y ni siquiera eso, en algunos casos los llaman a la empresa y realmente son contratados de forma verbal. Y ese sería el primer punto que yo les diría. ¿Qué es lo que diferencia a un trabajador de un colocador de servicios? Uno, que está sujeto a órdenes. Ese es el primer punto. Y eso se llama subordinación. Yo creo que acá muchos de ustedes, chicos, pueden coincidir conmigo de que cuando una persona ingresa a una empresa, la persona lo que va a pedir primero es un contrato de locación o es un contrato escrito de trabajo. Es decir, cuando uno va a una empresa, pregunta, ¿yo voy a estar en planilla? ¿Voy a tener todos los beneficios sociales? ¿O voy a estar con un contrato donde voy a emitir solamente recibo por honorarios? A eso le podemos decir, ¿voy a estar en planilla o no voy a estar en planilla? En sencillo. Entonces, si nosotros vamos a qué es lo que dice la ley, tenemos que saber que si a mí como trabajador no me ponen en planilla, no me dan un contrato escrito, no me dan nada y yo trabajo, el solo hecho de trabajar sin contrato ya hace que tengas el derecho a estar en planilla, que exijas tus beneficios sociales, que no te saquen de un momento a otro, bueno, una vez superado el periodo de prueba, y que puedas tener todos los derechos laborales. Y ese es un tema que muy pocas empresas conocen. Yo les diría que hay varias empresas que son multadas por la SUNAFIL porque tienen a varias personas sin contrato y estando sin contrato años de años, las despiden sin conocer que todas esas personas tienen el derecho a su sueldo y medio. Ustedes ya saben, y si en caso no saben, les cuento que existen indemnizaciones por despido arbitrario, que viene a ser el sueldo y medio por cada año trabajado. Ese es el reconocimiento adicional a tu liquidación. Y otra cosa, la liquidación no es solamente la CTS, como le he escuchado en algunas oportunidades. La liquidación está comprendida por todo lo trunco, que es CTS, gratificaciones, vacaciones y tu indemnización por despido arbitrario si corresponde. Entonces volvemos al tema de la persona que está con recibo por honorarios y la persona que está en planilla. Si ustedes me preguntan si acá hay un emprendedor que quiere saber cómo contratar, yo les diría que lo primero es que se pregunte, ¿esta persona que traigo a mi empresa va a estar con un horario de trabajo? Si la respuesta es que sí va a estar con un horario, siempre tiene que ir a la empresa a trabajar, tiene que estar cumpliendo mis órdenes, sí o sí tiene que estar en planilla. Si ustedes me dicen, no, Carolina, como me lo han dicho varios clientes, no puedo ponerlo en planilla porque me va a traer muchos gastos, le diría que las multas y las demandas que pueden venir por esa decisión pueden ser fatales. Yo he visto varios negocios que han cerrado su razón social, su empresa de 20 años, porque tenían una multa de casi 500.000 soles. Entonces, esta decisión ayuda muchísimo a poder tener toda una empresa en orden y no tener más adelante cualquier tipo de denuncia. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que en todo lo que es laboral, lo que dicen las normas laborales, para que contrates a una persona y esté en planilla, tiene que trabajar, un punto importante, tiene que estar cumpliendo órdenes por parte del empleador y se le tiene que pagar. Y sobre estos puntos son interesantes que ustedes puedan entender. Entonces yo les voy a lanzar acá un tip. Cuando yo sé que tengo derecho a planilla, cuando yo recibo órdenes por parte de mi jefe. Si yo no recibo órdenes, no voy a la empresa, le envío un producto sin ningún tipo de dirección, yo soy un locador, un R por H y va a ser válido. Por otro lado, la remuneración, y acá le voy a lanzar otro tip. ¿Todas las personas merecen el mínimo vital? ¿Se han preguntado alguna vez si todos realmente necesitan el mínimo vital? Esto es una pregunta que varias empresas se hacen, se preguntan. ¿Por qué le tengo que pagar el mínimo vital si trabaja 5 horas? ¿Por qué le tengo que pagar el mínimo vital si es un practicante? Las leyes laborales dicen que toda persona que trabaja
en una jornada de 48 horas semanales tiene el derecho al mínimo vital. Carolina trabaja 25, 26 horas. ¿Tiene derecho al mínimo vital? Sí. ¿Cuándo no tienes derecho al mínimo vital? Cuando trabajas menos de 20 o menos de 24 con contrato a tiempo parcial firmado y registrado ante el Ministerio de Trabajo. Allí sí. En el caso de los recibos por honorarios, puedes pactar remuneraciones mucho menos de la mínima, porque ahí no estamos ante temas laborales. Ahí no, porque R por H no tiene este derecho laboral. Entonces, los practicantes tienen derecho al mínimo vital, todos los practicantes tienen derecho al mínimo vital. De igual manera, los preprofesionales y los profesionales. Ahora, las prácticas ad honorem, como les he podido escuchar, no existen, están prohibidas. Entonces, eso es importante. Esa es la diferencia de los contratos de locación y los contratos de trabajo de planilla. Ahora, yo les voy a decir que hay varias empresas que caen ante multas porque no tienen contratos. Y acá vino otra pregunta. Pero si tienen contratos, ¿por qué pierden juicios a nivel laboral? Yo los invito a que todos ustedes, si están trabajando en planilla, puedan revisar su contrato que han firmado, los contratos que han firmado todos los chicos que están trabajando, o en el caso de emprendedores que tienen trabajadores, puedan revisar el contrato de trabajo que han firmado sus trabajadores y puedan revisar si tienen una cláusula que se llama la causa objetiva de contratación. Yo les dejaría esa tarea en todo caso, que revisen esto, si tiene esta causa objetiva de contratación. Yo les voy a asegurar que uno, la mayoría no lo tiene. Dos, si lo tiene, lo tienen de forma totalmente general. ¿Y por qué les digo eso? Porque en el caso que no lo tiene, o en el caso que lo tienen, pero de forma totalmente general, sin expresarlo detalladamente, está desnaturalizado. Y eso que les estoy contando es un problema de empresas que ustedes, chicos, no les puedo decir el nombre por temas de confidencialidad, pero realmente realmente se sorprendería que grandes empresas de miles de trabajadores pudieran tener este problema. Pero es algo totalmente que existe. Es algo que se le llama desnaturalización del contrato porque no tienes causa objetiva de contratación. Entonces, es importante tener en cuenta eso. El primer motivo es que los contratos no han sido bien elaborados, no tienen causa objetiva de contratación, y ahí viene el problema. Para un emprendedor, un empresario, es que el contrato se desnaturaliza y la consecuencia legal no puedes sacar a nadie de la empresa. No puedes. Y en el caso que lo hagas, dale su indemnización de sueldo y medio por cada año laborado. Y estos son temas interesantes de conversar, porque al día de hoy yo veo casos de empresarios que tienen como 500, 300 procesos judiciales de trabajadores que todos han demandado esa indemnización. Y ustedes me preguntarán, ¿ganan o no ganan? Ganan totalmente, porque eso también es lo más sencillo de ganar. Porque en un contrato tiene que estar especificado. Y es por eso que los contratos tienen que ser elaborados correctamente. Son 8 tipos de contratos. Yo sé que acá varios se están preguntando, tengo un contrato de necesidad de mercado, tengo un contrato de incremento de actividad. No sé acá quién haya visto su contrato, pero yo les voy a contar que el de necesidad de mercado es el más desnaturalizado. Es el más desnaturalizado, porque la necesidad de mercado es un contrato sumamente difícil de probar. Solamente les contaré que el motivo de la COVID-19 hizo un sustento totalmente válido de necesidad de mercado, porque era algo totalmente extraordinario. En cambio, el día de hoy yo veo a varias empresas descargando su contrato del Ministerio de Trabajo de una hoja y haciendo de firmar a los trabajadores solamente poniendo necesidad de mercado. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿esas personas tienen derechos laborales de planilla, indemnizaciones? Totalmente. Pero claro, ahí está el conocimiento que ustedes acá van a salir con toda esa información. Entonces, tenemos personas que trabajan en planilla en la empresa con todos los derechos laborales, CTS, certificaciones, vacaciones. Ahora, yo les quiero contar algo. Justo acá Sonia nos ha dicho en el chat, tengo un contrato con MIPE. Hay varios regímenes laborales, son como 12 en realidad, dependiendo de cada rubro de cada empresa. Hay uno de ellos que es el de la micro y de la pequeña empresa. ¿Han escuchado acerca de este? La micro y la pequeña empresa es el régimen laboral para todos los emprendedores que están iniciando negocios, porque ese régimen te otorga mucha flexibilidad. Pero claro, el régimen de la RMIP acá les voy a decir que al día de hoy solamente es nivel de ventas, ya no tiene nada que ver el número de trabajadores. Microempresa solamente paga 15 días de vacaciones, pequeña empresa todos los beneficios por la mitad. Y es por eso que las liquidaciones pueden ser distintas, ¿ya? Entonces, eso es importante considerar. ¿Qué es lo que nos diferencia de un locador, de un trabajador? Locador
no hay derechos laborales. Y si ustedes me dicen, Carolina, pero sí está registrando asistencia, sí va todos los días, es un locador totalmente ilegal porque lo han contratado mal para evadir derechos laborales, ahí tener en cuenta que ese reconocimiento de trabajador tienen que evaluarlo, seguirlo mediante una vía judicial. En el caso de los trabajadores en planilla, ¿cuál es la diferencia de ambos? La subordinación, es decir, estoy sujeto a órdenes. Acá yo les voy a lanzar otra información valiosísima que vienen a ser los elementos, las palabras que más se usan en materia de juicios laborales y por la cual varios han ganado procesos judiciales. Y claro, en el caso de las empresas, por estas cosas que han estado emitiendo, han perdido procesos judiciales. ¿Qué viene a ser importante? Si yo soy un locador de servicios, nunca, pero nunca debo tener un correo electrónico. Nunca. Con el dominio de la empresa, peor. Tal vez puedes usar, si eres un emprendedor, un empresario, un correo personal. Uniforme, tampoco. A un locador de servicios no se le puede dar uniforme. Tampoco un celular. Tampoco que existan correos, directrices que puedan implicar que la empresa le da órdenes al trabajador. Tampoco un photocheck. Y este es el caso más usual de trabajadores que han ganado juicios y de empresarios que han perdido juicios. Les dan photocheck a sus locadores de servicio. Contratos de trabajo, también es el caso. Y yo conocí una empresa que tenía recibo por honorarios a personas con locación y a todas les daba contratos laborales o les daba beneficios. Les decía, le voy a pagar su gratis, su CTS, sus vacaciones. La marcación también, registrar asistencia permanentemente. Y luego tenemos los bonos y beneficios sociales. En bonos y beneficios sociales les voy a contar que hay casos, y acá voy a meter el tema de los practicantes, que les dan bonos, les dan beneficios. Y obviamente ustedes me van a decir, pero Carolina, eso es totalmente óptimo, totalmente válido, le ayuda. Claro está, pero para el empleador va a perjudicarle en el tema laboral porque para un inspector o un juez el razonamiento es muy distinto. Si tú le estás dando bonos, beneficios de un trabajador, un practicante, él ya tiene que estar en planilla. Es así la posición de esas autoridades. Llego el certificado de trabajo. Acá les voy a contar unos casos que yo he tenido en materia judicial. Yo he tenido unos casos donde venía un empresario y me contaba, Carolina, yo le di a la persona que ha estado 15 años conmigo como R por H, recibo por honorarios, un certificado de trabajo para que postule a otra empresa, porque quería irse a otra empresa. Para ayudarlo le di un certificado de trabajo. Días después le llegó una demanda de casi 500.000 soles, porque estuvo muchos años trabajando, y el certificado de trabajo fue su única prueba para ganar ese juicio. Por otro lado, un practicante también pasó lo mismo, solamente que él tenía un certificado de trabajo cuando debió haberse dado convenio de práctica. Luego tenemos las fotos de la empresa. Las fotos de la empresa es lo más realmente común que existe. Cuando vamos a inspecciones, ustedes pueden coincidir conmigo que cuando vamos a la SUNAFIL, es porque en el caso de empresas, porque en el caso de trabajadores han presentado todo su legajo de pruebas, de fotos en las instalaciones, que han presentado sus fotos en el Facebook, donde están con el empleador. Yo recuerdo que hace tiempo asesorábamos una discoteca donde tenían varios meseros, mozos, que denunciaban que estaban con recibo por honorarios y que en realidad eran trabajadores. Prueba de eso es que tenían todos los videos descargados donde ellos se encontraban grabando, donde ellos se encontraban atendiendo al público. Entonces tenían todas las pruebas para decir que era un trabajador. Ahí se recomendó a ese empresario que negocie, que le pague los beneficios y que se evite multas, porque ese caso realmente está para perder, por así decirlo, y corresponde el pago, obviamente. Acá ya tenemos ya demasiadas cosas que son muy, muy graves. Entonces, eso, y acá viene una pregunta que también me hacen siempre los chicos. Carolina, ¿me puedo ir a un juicio tal vez? ¿Me puedo ir tal vez a una demanda con mis fotos, con mis chats? Sí. Yo les diría que el 80% de procesos tienen estas pruebas, fotos, chats, conversaciones. Bueno, y WhatsApp de las comunicaciones, que es lo que al día de hoy se ve, ¿no? Esta es una prueba también de horas extras, por eso hay que cuidar bastante, hacer el pago de horas extras, hacer el pago de feriados que correspondan, pero todo esto al día de hoy se ve en materia procesal. Y les voy a contar también algo, lo siguiente. Cuando nosotros vemos estos temas, hay que tener en cuenta que en leyes laborales nosotros tenemos un principio que se le llama el de principio de primacía de la realidad, por el cual cuando un inspector va a un negocio, por ejemplo, hay una empresa de limpieza, va Juan Pérez, el inspector a la empresa.
y descubre que todas las personas están haciendo sus labores de limpieza. Y les pregunta a cada una de ellas si tienen un contrato. Dicen, sí, somos personal de locación de servicios con contrato de locación. El empleador le enseña todos los documentos. Y entonces lo que hace el inspector es decirle, no, págale todos sus beneficios sociales. Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué si tiene el contrato de locación? Por el principio de primacía de la realidad, y acá yo les voy a contar por qué varios reniegan con inspectores y por qué los inspectores protegen a los trabajadores, porque eso es bien cierto, por el principio de primacía de la realidad. Priman los hechos sobre los documentos. Y esa es una función del inspector, revisar qué es lo que pasa en la empresa y en base a eso emitir un documento, pero no en base a los documentos, sino a lo que él está viendo. Es por eso que el inspector llama al trabajador para que le pueda enseñar los documentos, todas las pruebas que pueda tener. Entonces, el principio de primacía de la realidad es la regla para un inspector. Si ustedes también tienen una duda sobre qué es lo que diferencia a un locador de servicios, un trabajador en planilla, acá yo les voy a recomendar tener en cuenta, este PPT luego le van a enviar, es que existen rasgos de subordinación. Jornada, horario, refrigerio, las labores que realiza el trabajador, si está fiscalizado o no, si tiene sanciones o no. Estos son temas que hay que tener en cuenta que existen. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa en el caso que una persona tenga una jornada de refrigerio mucho menor de las 45 minutos? Justo hoy día salimos de una charla donde hablamos acerca de esto. El refrigerio es 45 minutos como mínimo, no es menos de 45 minutos. Puede ser mucho más, pero menos no. Entonces, si el refrigerio es 45 minutos, ¿hay alguna razón por la cual pueda ser mucho menos? No la hay. Solamente es este periodo, pero acá entra el tema del debate, ¿no? Porque varios lo comentan. ¿Cómo va a ser ese número? Hay restaurantes, hay empresas de grifos, hay rubros textileros, tiendas de ropa que indican, no puede ser con un periodo mucho menor perdón, no puede ser 45 minutos, tiene que ser realmente 5 minutos, 10, inclusive hay empresas que dicen no puede consumir alimentos, que come en su casa, o que en todo caso que coma a la hora de salida, lo cual es totalmente falso. Hay multas en realidad por no realizar otorgar los 45 minutos correspondientes de ley. A ver. Entonces vamos a seguir viendo. Cuando nosotros hablamos acerca de contratos laborales, y acá vuelvo a la pregunta, yo les comenté al inicio que tenemos 8 tipos de contratos, ¿no es así? Desde los cuales el que más se usa y el que más hemos visto en todos estos años es necesidad de mercado. Y yo les decía que revisen sus contratos para ver si esos contratos tienen la causa objetiva. Yo les aseguro que casi ninguno va a tener, casi ninguno, en realidad, porque esto es lo que más adolece en todas las empresas. Entonces, ahora vamos a los tipos de contrato. Los tipos de contratos son 8. Y acá viene la pregunta más frecuente. ¿Cuánto máximo puedo estar renovando contratos de forma periódica? Es decir, ¿cuánto puedo firmar? ¿Cuántas veces puedo firmar contratos y cuándo paso estable? Un trabajador pasa estable cuando uno no tiene contrato. 2, cuando tiene más de 5 años trabajando. 3, cuando el empleador, bueno, desde que ingresa lo pone como estable. Pero en realidad la quinta sería cuando el contrato se desnaturaliza. Un trabajador estable tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador. El trabajador estable tiene todos los derechos al igual que cualquier otro trabajador, pero al trabajador estable, si lo despiden de un momento para otro, le deben de dar su sueldo y medio por cada año laborado. Ese es el beneficio que tiene el de ser estable, ¿ya? Por otro lado, el trabajador estable tiene también estabilidad laboral en la empresa y puede reclamar cualquier tipo de indemnización más adelante por el hecho de estar muchos años en la empresa. Entonces, esa es la diferencia. Vamos con el tema de contratos laborales. Nosotros ya sabemos que existen varias contrataciones, como el contrato de trabajo, el contrato de recibo por honorarios, los convenios de practicantes, pero ustedes han preguntado si también se deben hacer contratos de extranjeros.
Los contratos extranjeros son obligatorios y ese es otro problema, porque gran parte de empresas también desconocen que cuando uno contrata a un extranjero se obliga a cumplir con una norma especial que viene a ser el decreto legislativo 689, una normativa que nos dice que los trabajadores extranjeros tienen que ser contratados correctamente y no más de 3 años. Son trabajadores que tienen derecho a sus beneficios sociales, son trabajadores que tienen que trabajar respetándose también los mismos derechos laborales. Un trabajador extranjero tiene que verse con qué país, y acá viene el tema de migraciones, porque recordemos que un trabajador extranjero solamente se le puede contratar con su carnet de extranjería, no vale que esté sin documentos. Si un trabajador extranjero está sin documentos, vamos a vernos afectados con una gran multa. Entonces, el trabajador extranjero tiene todos los derechos laborales de cualquier otro trabajador y tiene un contrato aparte que debe ser aprobado por Ministerio de Trabajo. Estos son los contratos más importantes, pero ahora yo les quiero contar algo. ¿Habrán escuchado acerca del contrato part-time? Se puede demandar, exactamente, se puede demandar. No, no se puede hacer en realidad ese tipo de contratos con el carnet de extranjería correctamente, porque es el documento válido que va a permitir contratar trabajadores, ¿no? Es el documento válido. El contrato part-time. El contrato part-time es el único contrato en planilla, donde el trabajador puede recibir mucho menos del mínimo vital. El part-time es un trabajador que trabaja menos de 20 horas de lunes a viernes o menos de 24 de lunes a sábado. Es un trabajador que tiene todos los derechos laborales excepto vacaciones, excepto gratis, excepto CTS. Es un trabajador que, para fin de ser totalmente directos, no tiene indemnización por despido arbitral. Hay varias empresas de restaurantes de comida masiva que venden comidas como pollo, como comida rápida, que tiene a toda su planilla con part-time. Incluso cines tienen part-time. Lo que es interesante en el part-time es que no tienen indemnización por despido arbitrario. Ustedes pueden ver un part-time que lleva 30 años y que lo pueden despedir de un momento para otro porque la norma no le da el derecho a indemnización, lo cual es muy distinto de un trabajador a tiempo completo, ¿no? Entonces, estos son los tipos de contrataciones que existen y que todos deberíamos tener en cuenta. Ahora, hay otro punto importante. ¿Quién habrá escuchado del periodo de prueba? Yo recuerdo que hace algunos días yo tenía una semana donde todos los trabajadores, cuando teníamos asesorías legales, me decían, Carolina, me sacaron el periodo de prueba. Otro me decía, me sacaron el periodo de prueba. Todos tenían la misma problemática. El periodo de prueba, y acá les voy a lanzar otro tipo importante, es un periodo de evaluación. Un periodo de evaluación donde yo tengo que dar mis 100% de mi trabajo. Son 3 meses para todos los trabajadores, de forma general, amplia, 3 meses. Son 6 meses para los trabajadores de confianza, los trabajadores que acceden a información confidencial y reservada detallada de la empresa. Y es un año para los trabajadores de dirección, los gerentes, los que ocupan altos cargos. Es decir, esos son el periodo de prueba. Ahora, el periodo de prueba debe estar precisado en el contrato, no es obligatorio. Yo he visto casos de ceses de trabajadores por no superar el periodo de prueba sin estar regulado en el contrato porque ya está en la norma. Pero sí hay que tener en cuenta que el periodo de prueba, acá viene el debate. ¿Qué pasa si soy un trabajador que tengo descanso médico, un accidente de trabajo, una enfermedad profesional y mi cese se ocurre en el periodo de prueba? Ahí viene el tema del debate y de la pregunta. Pues les diré que acá, en realidad, el periodo de prueba puede darse totalmente válido el cese, pero considerando que no puede afectar derechos. Yo les voy a decir que en el caso de la madre gestante y la madre lactante es un tema muy delicado porque el periodo de prueba, el cese en el periodo de prueba de este fuero como este maternal no es conveniente. Porque recordemos que ahí tenemos la ley 30.709 que habla acerca de que la madre gestante y madre lactante no se le puede no renovar por su única situación, que es la de encontrarse en este estado. Entonces a este grupo tendría que renovarse el contrato. Ahora, para accidentados de trabajo con enfermedad profesional o enfermedad profesional, también la norma no dice nada, pero sí se recomendaría el tema de la renovación. ¿Por qué? Porque ahí si ustedes se ponen a pensar, en un periodo de prueba uno está trabajando, pero si yo no estoy trabajando y estoy con descanso médico o tengo accidente de trabajo
y me sacan por periodo de prueba, ¿cómo puedo probar de que desempeñé mi trabajo correctamente? Porque me sacaste por periodo de prueba, no has visto mi desempeño porque estuve en descanso. Entonces, esos son los temas que hay que tener en cuenta sobre el periodo de prueba. Por otro lado, volvemos al tema de contratos. El indeterminado, y acá viene otro tip, no tiene obligación de tener contrato escrito. ¿Se acuerdan que les dije al inicio? El trabajador estable que tiene más de 5 años en la empresa, el trabajador que da todo por la empresa, que ya es estable, no tiene obligación de tener un contrato escrito. Tiene que tener, puede ser un contrato verbal o escrito, pero no pasaría nada si no tiene un contrato escrito, porque él tiene un contrato verbal. El trabajador indeterminado nunca se presentó su contrato ante el Ministerio de Trabajo. Acá les voy a contar otro tip. Hasta el 12 de noviembre del 16 era obligatorio presentar todos los contratos ante el Ministerio de Trabajo. Pagabas tu tasa en el Banco de la Nación, lo presentabas mediante la plataforma web. Después ya no es obligatorio. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. El trabajador estable es aquel que tiene su fecha de inicio, pero no se tiene fecha de término. ¿Cuándo el trabajador estable se puede ir? Porque renuncia, por fallecimiento del empleador o por mutuo disenso, por jubilación guillotina, ¿no? Entonces, esas son las causales válidas, entre otras. Ahora, yo les voy a enseñar en lo que queda de este webinar, que esto en realidad lo conversamos en cursos que van desde las 3 horas en adelante, les voy a enseñar un poquito acerca de los tipos de contratos. Los tipos de contratos son 8 tipos de contratos que todos deben tener sí o sí la causa objetiva de contratación. Pero muy aparte de ese tipo de contratos, acá vamos a ir con una pregunta. ¿Se pueden contratar practicantes como trabajadores? Esa es una pregunta que varios lo preguntan en negocios y la respuesta es que no. Está prohibido darse ese tipo de situación. Inclusive la misma SUNAFIL y los jueces han dicho que eso es totalmente ilegal y que ese practicante podría reclamar todos los beneficios sociales. Ahora, ¿puedo contratar practicantes con horas extras pagando menos el RMB? ¿Puedo tenerlo como encargado de área? Tampoco. Está prohibido. Entonces, ese tipo de situaciones son necesarias poder identificarlas para evitar realizarlas. Y en el caso que yo pueda ver ese tipo de situaciones, evaluar realmente y conversar con el empleador para que pueda actuar conforme a ley. Ahora, yo les voy a hacer otra pregunta. ¿Puedo descargar el modelo del Ministerio de Trabajo y usarlo como un contrato modal? Yo les diría de igual manera que no. No es recomendable para ningún tipo de sentido. El contrato de trabajo es un documento esencial de toda empresa, de toda organización. Si inicias un negocio, tienes que tener un buen contrato de trabajo, porque si no lo haces, vas a tener una serie de problemas más adelante. Y para el caso del trabajador, como yo les comenté, no sé si ya lo habrán hecho, revisen si tienen la causa objetiva por ahí del contrato. Yo les diría que no va a haber, por la experiencia que tengo ya viendo tantos estos temas. Y también tener en cuenta de que los contratos tienen que ser escritos, ¿no? Ahora, existen 3 tipos de contratos, que son estos: temporales, accidentales y servicio. Esto es lo más importante de todo contrato. Si ustedes me dicen, Carolina, en mi contrato no hay causa objetiva, no dice nada acerca de por qué me están contratando, les diría que ya son estables, y si les dicen no vas a renovar el contrato, ya tienen que darle su sueldo y medio por cada año laboral. Eso se le llama desnaturalización de contrato. Y acá viene el tema, pues yo le he puesto acá el corazón, que es la causa objetiva de todo contrato, es algo esencial. Y por favor, si acá hay emprendedores, empleadores, no copien sus contratos, no copien, no les va a ayudar. Por eso es importante que los contratos se hagan correctamente, con cláusulas que puedan beneficiar a la empresa, con cláusulas que puedan defender al negocio en realidad, ¿no? Pero cada contrato es muy distinto porque sabemos que hay empresas que tienen diferentes rubros, textilero, restaurantes, etcétera. Ahora, hay que considerar también que para hacer un contrato, y si en el caso que son trabajadores también para que puedan entender más, un contrato tiene que estar especificado de acuerdo al tipo de empresa, no al tipo de trabajador. Justo hoy día hablaba con un gerente y me decía, yo quiero hacer mis contratos para operarios, mis contratos para administrativos, mis contratos para gerentes, mi contrato para jefes, mi contrato para analistas. Y yo le comentaba, está mal decir que los contratos son por el puesto, los contratos son por tu negocio, por tus actividades. Entonces, por allí se identifica y se hace un buen contrato. ¿Qué recomiendo para hacer un buen contrato? Evalúen cuál es la cadena productiva del negocio. ¿Cuáles son las actividades que siempre van a existir, las que nunca van a parar?
cuáles son las actividades que pueden darse un tiempo y que pueden desaparecer después. Luego también les diría, evalúen qué tipo de contratos van a usar. Yo tengo un gerente general. El gerente general, ¿lo puedo contratar con locación de servicios? Eso es una pregunta frecuente. Les diría que no, no se recomienda. Un gerente general tiene que estar con una planilla de todas maneras. A plazo fijo puede ser indeterminado o a tiempo determinado, pero tiene que estar en planilla. En el caso que elijo el plazo fijo, yo tengo que precisar la causa objetiva de contratación. Tiene que estar escrito. Tengo que precisar la duración del contrato. Tengo que detallar la cláusula y tengo que poner cuáles son los documentos que van a sustentar el negocio. Cuáles van a ser los documentos que sustentan por qué yo estoy contratando. Entonces, estos son los elementos más importantes de todo contrato, ¿no? Todo lo que todo emprendedor, empresario, empleador debe considerar. Ahora, vamos con otro punto. ¿Cuáles son los tipos de contrato que existen? Acá está. Inicio de actividad, necesidad de mercado, reconversión empresarial, ocasional, suplencia, emergencia, obra determinada, intermitente y temporada. Y aquí les voy a contar un punto importantísimo. ¿Cuál es el principal problema que tienen las empresas que se dedican a actividades de construcción civil? ¿Ya? Hay una empresa que tiene una obra recuerdo que hace años tenía una obra que la estaba construyendo en Cusco y me decía, los contratos tienen una fecha de término del 15 de octubre del 2023. Ya, pero mis trabajadores han terminado la obra en el diciembre del 2022. ¿Qué puedo hacer yo en este caso si ya terminó la obra y no tengo dónde ponerlos, no tengo otra obra? Entonces, allí, chicos, lo que ustedes tienen que saber es que existen las cláusulas resolutorias. Resolver el contrato antes porque el fin del contrato terminó. Ese es un punto que ustedes, y recomendaría que lo tengan muy en cuenta porque realmente ayudaría a poder evidenciar un término de contrato antes. Entonces vamos a ir avanzando, ya nos quedan unos pocos minutos, vamos a conversar en un ratito, voy a ver algunas preguntas para poder responderlas. Entonces, estos son los tipos de contratos que ustedes tienen que saber y que realmente, de todas maneras, creo que saliendo de esta charla ya han podido conocer. Esos son los 8 tipos de contratos. Ahora, renovaciones de contratos. Las renovaciones de contratos se pueden hacer mediante adendas o prórrogas de contrato, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Luego tenemos el caso de la madre gestante y madre lactante, que ya lo dije al inicio, que tienen su propia ley de protección. Si ustedes me preguntan cuál es el grupo más protegido por las leyes laborales, les diría que la madre gestante y la madre lactante, porque tienen leyes que obligan a las empresas a renovarle el contrato varias veces, que indican que las empresas no pueden despedir a estos grupos, porque si lo hacen tienen derecho a una reposición y de pago de todo lo que no han percibido durante el tiempo que estuvieron fuera. Eso hay que considerarlo. En el caso de los trabajadores que tienen accidentes, enfermedades, no hay esa protección, pero sí la hay en el caso de las madres. Por otro lado, vamos acá ya para irnos a la ronda de preguntas, el descanso médico. El descanso médico es un derecho que tienen los trabajadores a no trabajar y que se les siga abonando. Pero viene la gran pregunta. Pero Carolina, ¿qué pasa si el trabajador no me presenta el descanso médico como tal? No me presenta el descanso médico como tal, me presenta un documento que dice boleta médica, receta médica. Entonces, les diría que efectivamente para la ley no hay obligación de pagar. No hay obligación de pagarle alguna porque no trae un descanso médico. Inclusive, el descanso médico puede ser aceptado de la salud o de un privado, pero una boleta, una receta no es un descanso médico y allí no hay obligación de pago. Por otro lado, si ustedes me preguntan cuánto tiempo máximo puede estar un trabajador con descanso médico, 11 meses y 10 días. Es el derecho, pero claro, la empresa tiene que ir ya conociendo que le va a tener que seguir pagando 11 meses y 10 días, pero luego va a tener que pedirle a la salud que le devuelva todo lo que le pagó al trabajador. ¿Y eso cómo se llama? Se le llama subsidio de incapacidad temporal. El subsidio de incapacidad temporal es un derecho que tienen los trabajadores. De igual manera, el subsidio de maternidad, 98 días pagados. Y luego tenemos el subsidio de lactancia, que viene a ser un pago que le va a dar el salud a la trabajadora lactante y también al padre propiamente, ¿no? Porque ese subsidio se le da a ambos. Entonces, esos son importantes. Ahora, ¿por qué se naturalizan los contratos de trabajo y se convierten a estables? Primer punto, no se contrata correctamente porque hay improvisación.
Hay un contrato sin causa objetiva. No se renuevan las causas objetivas. Hay un sustento de causa objetiva para todos los tipos de contratos. A recursos humanos, les voy a contar unos tips. A recursos humanos se les olvida renovar el contrato, trabajan sin contrato o simplemente no conocen de leyes y no hacen contrato. Consecuencias legales, todos son estables y si uno de los trabajadores conoce eso, puede reclamar su pago y estaría en todo el derecho. Pero imagínense que toda la planilla conozca esto, 500 trabajadores que saben que los 500 contratos están desnaturalizados. ¿Cuántas demandas y denuncias van a venir contra la empresa? Si ustedes me dicen, Carolina, eso es bien raro que pase, te diría que hay clientes que tienen como centenares de procesos judiciales. Inclusive hay empresas grandes, top, que tienen esas carteras. Y por eso es que el tema laboral al día de hoy ya es un boom donde todos ya conocen y obviamente gracias al conocimiento de las redes sociales ha generado que muchos ya estén atentos a cuáles son sus derechos y en el caso de empresas cuáles son sus deberes. Entonces vamos a responder a algunas preguntas. Hemos querido compartir el día de hoy todos estos aprendizajes. ¿Cuál sería la consecuencia si tengo más de 3 años en planilla a un extranjero? Que cuando el extranjero se retire de la empresa, debas de pagarle una indemnización por despido arbitrario. Los practicantes tienen derecho a un descanso médico. Yo te recomendaría darle un pago, de igual manera que no trabaja, obviamente, pero no el derecho al descanso médico, sino una licencia pagada, un día pagado, pero el derecho al descanso médico no lo tienen porque no son trabajadores. El descanso médico es válido de una clínica. El descanso médico sí es válido de una clínica siempre y cuando tenga este descanso médico privado. Si no lo tiene, te diría de que no es un descanso médico. ¿Puedo amonestar a un trabajador que durante su descanso médico hizo actividades que agravaron su salud y amplió su descanso médico? Claro, pero yo te recomendaría, y acaba para todos, antes de yo sancionar como empresa a mis trabajadores con amonestaciones o suspensiones, tienen que tener su reglamento interno de trabajo primero elaborado y luego aprobado por Ministerio de Trabajo. Si una empresa no tiene reglamento interno de trabajo, ni siquiera lo ha elaborado, no lo tiene escrito, y ya comienza a sancionar sin RIT, está realmente muy proclive a ser renunciado. Toda empresa para iniciar un negocio tiene que tener un reglamento interno de trabajo si quiere sancionar. Yo no puedo sancionar sin mi RIT, porque yo no tengo cómo decirle a la SUNAFIL, yo ya le informé de cuáles son sus deberes. Entonces es importante que tengas tu RIT y no solamente eso, que lo apruebe el ministerio. ¿Por qué? Yo he visto varios reglamentos internos cuando recibimos a nuevos clientes que los RIT dicen el trabajador niega cualquier derecho laboral. El trabajador niega que quiere recibir el pago mínimo. Entonces, esos RIT son totalmente ilegales. Por eso es que tiene que pasar por el ojo del Ministerio de Trabajo. Entonces, muy chojo con eso. Yo te recomendaría, si tienes RIT, si está aprobado, perfecto. Sanciona correspondientemente. ¿Cuándo se desnaturalizan las prácticas pre y prácticas pro? Cuando haces trabajos propiamente de un trabajador o cuando también no te pagan el mínimo, cuando haces más de tus 30 horas semanales, cuando haces más de tus 48 horas semanales y cuando haces labor de trabajadores. Cuando me dices, Carolina, yo me quedo horas extras, todo lo demás. ¿La carta de preaviso debe ser en plazo de 6 días para que el colaborador haga su derecho de defensa? Claro que sí, 6 días, no puede ser menos. Eso ya es un tema legal del que yo no puedo negociar ni decirle nada porque lo dice la ley. Para iniciar un procedimiento de despido son carta de preaviso de despido, darle 6 días para descargos y luego su carta de despido. ¿Puedo demandar el pago de beneficios sociales si dejé de trabajar en 2014, pero hice una demanda por reposición que acabó en casación año 2021? No. Cuando un trabajador demanda y pierde un juicio, ya quedó allí sentenciado y se le llama cosa juzgada. Ya no puedes volver a demandar. Al menos por ese motivo ya no. Tendrás que evaluar otro tipo de proceso judicial. Estamos 19 y la empresa todavía no paga la planilla del mes de septiembre y el cliente no hace nada y la SUNAFIL no se teme y nada, todos los meses lo mismo. Yo te recomendaría, uno, hablar con tu empleador, dos, tratar de enviar una carta notarial. Nosotros hemos tenido varios aciertos enviando cartas notariales porque, bueno, esto ayuda mucho para conocer que estás totalmente asesorado y si no pasa, no tienes ninguna respuesta positiva, evaluar demandar en la vía judicial, ¿no? Esas serían las acciones legales. La carta de no renovación por término requiere haber notificado previamente en carta de preaviso. Les diría que no hay obligación legal de avisar que no vas a renovar. No hay obligación legal de hacer eso.
pero hay empresas que lo comunican con anticipación, lo cual estaría bien si lo hacen dentro de sus políticas. Eso es importante. ¿Qué pasa si la empresa me presenta una carta de preaviso por falta grave, la que no digo que no es falta grave, yo que como técnico no tengo nada que ver? Tienes que presentar tu carta de descargos. En tu carta de descargos, yo te recomiendo asesorarte primero para saber qué vas a argumentar y tu carta de descargos presentarla en el plazo de 6 días. Posteriormente puede darse o una carta de despido o puede darse una carta diciéndote que sigues trabajando o no te notifican nada y se entendería que debes de seguir trabajando. Entonces vamos a seguir avanzando. ¿Qué pasa con los aportes de AFP y de salud que no me pagaron mientras estuve bajo locación y realidad de trabajador? Yo te recomendaría a Kelly poder evaluar si en realidad iniciaste un proceso judicial o no, o en todo caso hablar con tu empleador. Pero en el caso que tú ganes un proceso judicial, en todo caso lo que haría el juez es ordenar que aporten a la AFP o a la ONP para que puedas estar conforme a derecho, ¿no? Eh, contrato para extranjero, uy, muchas preguntas. ¿Cuándo, contrato para extranjero, uy, ¿cuándo se reconoce el pasaje de vuelta a su país? La norma de reconocimiento de pasaje ya no está vigente. Fue una norma modificada y derogada en el 2021. Todos los que tienen, exactamente, he visto ahí una pregunta que tocó un tema muy, muy interesante. La liquidación de beneficios sociales le corresponde a todos los trabajadores que tienen como mínimo un mes laboral. Un mes. Si yo tengo menos de un mes, no tengo derecho a liquidación. Solamente al pago de mis días trabajados, pero no una liquidación. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Pueden notificar a un trabajador que va a ser su último día de trabajo? Sí, claro. Como les decía al inicio, no hay esta obligación legal de, o sea, la norma no dice que la empresa debe decirle al trabajador con 5 días de anticipación, con 7 días, no te vamos a renovar el contrato. Y como no hay nada de eso, entonces la no renovación puede comunicarse el mismo día, unas horas antes o 10 minutos antes de su salida. Recuerdo que antes en una empresa textil, bueno, eso ya generaba un clima totalmente negativo, ¿no? Comunicar 5 minutos antes de tu hora de salida que ya no vas a ser renovado. Entonces eso realmente generaba un daño a la salud emocional de los trabajadores. Entonces yo no recomendaría tener en cuenta eso. Entonces ya vamos finalizando el webinar que hemos tenido. Muchas gracias a todos por haber participado. Realmente ha sido una charla muy interesante. Espero que hayan podido aprender. Y bueno, también invitarlos. Vamos a sacar un curso de legislación laboral. Hemos cerrado las preguntas, gracias Cristian, un curso de legislación laboral donde vamos a poder aprender mucho más de lo que hemos estado conversando, un curso de legislación laboral que va a tener un desarrollo de 6 horas de capacitación intensiva, ¿no? El curso de legislación laboral va a iniciar a fines de octubre, tengo entendido. El curso de legislación laboral va a ayudarlos muchísimo a poder entender acerca de estos temas laborales. El costo del curso de legislación laboral es de 350 soles y todos los que están participando en este webinar van a tener un descuento. Todas las personas que están animadas de poder participar en este curso pueden acceder y inscribirnos a las redes sociales diciendo que han participado en este webinar y que quieren aplicar al descuento que tienen por estar ya acá en el webinar. Entonces, yo los invito a participar en el curso. De igual manera, gracias a todos por su atención, por su participación. Y bueno, nos vemos ahí en las redes siempre. Gracias a ustedes por la atención de hoy. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Cuídense bastante. Gracias.